Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Guadalupe Mora de GS1 México. Es un gusto poderlos recibir en esta sesión del día de hoy a cargo de Intertech con nuestra conferencista Oderay González, a quien ya tengo aquí en pantalla compartiendo este tema muy importante para todos ustedes que va relacionado al tema de la normatividad en materia de etiquetado, pero rumbo a la fase 2. Entonces es muy importante que ustedes tomen nota de todos los cambios que vienen. Brevemente, y antes de cederle la palabra a Oderay González, les platico un poco acerca de ella. Ella es química, licenciada química en alimentos, egresada por la Universidad La Salle, con especialidad en mercadotecnia y publicidad. Cuenta ya con más de 4 años de experiencia en temas regulatorios en materia de etiquetado nacional e internacional y actualmente labora en Intertech Testing Services de México como coordinadora del área de etiquetado y de capacitación para la industria de alimentos y bebidas. Como bien les mencionaba, pues viene representando a esta empresa Intertech que cuenta ya con más de 130 años de experiencia como proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad. Sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida como siempre y un gusto que estés trayendo este tema que es de gran relevancia para nuestra audiencia. Recordarles que todas las preguntas, por favor, las vayan colocando en el chat y al terminar la presentación de Odray estaremos dando lectura a gran parte de ellas mientras el tiempo nos lo permita. Muchas gracias por tu participación, Odray. Bienvenida. Muchas gracias, Lupita, y bienvenidos a todos. Esperamos que esta sesión les sea de utilidad justamente rumbo a esta segunda fase en materia de etiquetado. Son pocos los cambios, sin embargo, sí hay información relevante que ha sucedido en este inter de 3 años desde que inició la modificación de la norma y vamos a hacer un repaso justamente también de los cambios que ya están implementados para que también recordemos un poquito y si todavía no hemos hecho algún ajuste en nuestras etiquetas, lo podamos realizar. Como bien menciona Lupita, en nombre de Intertech, les doy la bienvenida. Mi nombre es Oderay González y pues con mucho gusto vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso justamente de lo que consiste la NOM, como les decía a un inicio, para saber cuáles son nuestros puntos obligatorios y sobre de eso partir qué tanto tenemos ya elaborado o si estamos partiendo de cero, cómo es que debemos de colocar esta información. Como primer punto tenemos los puntos obligatorios que me pide la normativa en materia de etiquetado de alimentos y bebidas. Ojo, son bebidas no alcohólicas. Una bebida alcohólica se considera cuando tiene un porcentaje de alcohol por volumen por arriba del 2%. Entonces, si mi producto o mi bebida está por debajo de este porcentaje, le aplica la 0,51, que es la normativa que vamos a revisar a continuación. Es importante que nosotros sepamos que en todos los productos alimenticios siempre vamos a tener dos paneles. Un panel que es el principal de exhibición y otro panel que es el panel de información. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El panel de información es aquella caras, es decir, los laterales, las tapas, la parte de abajo, la parte trasera de nuestro empaque, que no dan la cara al consumidor en un primer encuentro. Por otro lado, el panel principal de exhibición es esa cara principal, como el nombre lo dice, que en el anaquel mi producto le va a dar al consumidor. Ejemplo, voy por un pasillo de cereales, veo todas las cajas de cereales y antes yo veía al tigre Toño, al elefante Melvin, veía todos mis personajes. Esa primera cara donde estaban colocados los personajes es el panel principal de exhibición y las caras laterales, las traseras, la tapa y la parte de abajo son los paneles de información. En el panel principal de exhibición, es decir, en esta cara principal que mi producto le va a dar al consumidor, yo tengo que tener de manera obligatoria mi marca comercial, justamente para que el consumidor identifique mi producto. Que, ojo, la marca no es el nombre del producto. El nombre del producto son todos los descriptores que le van
a decir al consumidor de lo que se trata. Ejemplo, una mantequilla, si es mantequilla con sal, un pan, si está rebanado, si tiene cereales, si tiene por ahí granos de algún cereal en particular, si tiene semillas, si tiene arándanos, si está en trozos, si es pan de caja. Todos esos descriptores son el nombre del producto y estos también forman parte de nuestro panel principal de exhibición. ¿Cómo voy a nombrar al producto? Hay diferentes maneras. La primera es por una norma oficial mexicana que le aplica a mi producto. Si no hay una norma oficial mexicana que le aplique, me voy a la opción 2, que es un estándar o una norma mexicana o las famosas NMX. 3, si tampoco existiera una NMX, tengo una opción 3 que es el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius es una normativa de carácter internacional que también nos sirve en materia de etiquetado. Punto número 4, si no tuviera ni una NOM, ni una NMX, ni el Codex Alimentarius, puedo recurrir al nombre de uso común de mi producto. Ejemplo, harina para preparar hot cakes. El término hot cake ya es un término de uso común para denominar a estas harinas o estos panquecillos que se preparan con ese producto. Si tampoco hubiera un nombre de uso común, entonces tengo una quinta opción y última opción que es a través de todos los elementos descriptivos que le digan al consumidor de lo que se trata mi producto. Mencionábamos hace un momento. Es un pan de caja, ok, está rebanado, es entero, tiene cereales, tiene semillas, tengo una leche, la leche es entera, es pasteurizada, es descremada, es light, todos esos descriptores que al consumidor le digan de lo que se trata mi producto, los voy a considerar en esta quinta opción si es que no tuviera ninguna de las 4 anteriores. Por otro lado, tenemos también lo que es el contenido o contenido neto. Contenido lo voy a utilizar cuando puedo contar por piezas numéricas la cantidad de producto que tengo. Es decir, una pieza de huevo, 2 piezas, una dona, 2 donas, etcétera. Y contenido neto cuando no puedo contabilizar por pieza numérica mi producto. Ejemplo, la leche. 1 litro de leche es por cuenta numérica y se declara, perdón, no es por cuenta numérica, es decir, que no puedo decir una leche, 2 leches, 3 leches, sino que digo 1 litro, 2 litros, 3 litros y así sucesivamente. Entonces, en este caso, de estos productos que no puede contabilizarse por una cuenta en piezas, se declara contenido neto. Por otro lado, tenemos lo que es la información nutrimental complementaria, que siempre que vean ustedes información nutrimental complementaria se refiere al uso de octágonos. Los octágonos se les conoce como información nutrimental complementaria dentro de la norma. De manera coloquial lo van a poder escuchar como octágonos, sellos o pictogramas. Y esto forma esta información que ahora vemos en los empaques en nuestros paneles frontales. Y por último tenemos las leyendas adicionales. ¿Qué leyendas adicionales? Las de cafeína, cuando yo estoy agregando a mi producto cafeína, y la de edulcorantes, cuando yo estoy agregando un edulcorante a mi producto. Pero también hay leyendas adicionales a considerar. Ejemplo, si yo tengo una imagen, como lo vemos en pantalla, donde aquí del lado, en su pantalla del lado izquierdo dice puré de ajo y arriba vemos la imagen del ajo, siempre que yo tenga una imagen, debo de colocar la leyenda imagen ilustrativa, imagen alusiva al sabor, imagen de sugerencia de uso, sugerencia de consumo, según sea el caso. Y a esto se refiere también con leyendas adicionales. Por otro lado, tenemos lo que es el panel de información, que es el que estoy señalando en estos momentos con el puntero. Y en este panel o en estos paneles, porque recordemos que puede ser cualquier cara que no forme nuestro panel principal de exhibición, en estos paneles voy a tener de manera obligatoria mi declaración nutrimental, que ojo, ya no es tabla nutrimental, información nutrimental, por ahí luego le ponen datos de nutrición. No es ninguna de esas leyendas.
por norma ya debe de colocarse declaración nutrimental. Seguido de los ingredientes en orden decreciente, es decir, el que está en mayor cantidad al que está en menor cantidad, los alérgenos, y los alérgenos solamente se van a declarar como contiene cuando de manera directa el alérgeno está presente en mi producto, o puede contener cuando por temas de contaminación cruzada, ya sea porque en la instalación que yo elaboro mi producto o en el lugar donde yo lo elaboro, puedo tener este cruce de estos alérgenos, o porque mi producto corre el riesgo de estar en contacto con algún alérgeno. Entonces, estos alérgenos solamente se van a declarar como contiene, en negritas, al final de la lista de ingredientes, con un tamaño de letra igual o mayor al de los ingredientes que yo le estoy destinando, y solamente con las leyendas contiene o puede contener. Y por otro lado, tenemos lo que son las instrucciones de uso. Cuando yo hablo de una instrucción de uso, es qué se necesita para que mi producto pueda ser consumido. Ejemplo, una harina para preparar hot cakes requiere, obviamente, de un método de preparación para que yo pueda hacer o llegar a mi panquecillo final. ¿Qué necesito? Necesito leche, necesito huevo, necesito mantequilla, necesito cierta cantidad de harina o algún ingrediente adicional. Pero ¿qué cantidad de estos ingredientes voy a usar? ¿Cómo los voy a mezclar? ¿Por cuánto tiempo? Una vez que lo tengo mezclados, ¿qué tengo que hacer después? Entonces, esto forma parte de nuestra instrucción de uso. Ojo, también, por ejemplo, si mi producto requiere agitarse previamente, o si requiere algún tipo de condición adicional previo a que lo consuma, necesito yo colocar estas instrucciones. Esto va acompañado también del almacenamiento. ¿Cómo debo yo de almacenar mi producto? Alejado de la luz solar, en refrigeración, en congelación, en un lugar fresco y seco. ¿Qué condiciones necesita mi producto para que se pueda almacenar y conservarse de una mejor manera por más tiempo? Y por último, tenemos al responsable del producto, y esto va ligado con el país de origen. Responsable del producto es quién va a responder, ya sea una persona física o una persona moral, ante cualquier queja de parte del consumidor. Es decir, si yo voy a tener, si tengo, por ejemplo, algún tema que me sale una mosca en mi cereal, ¿quién va a responder ante esa queja? Y esa es la persona que aparece en mi empaque, ya sea una persona física o una persona moral, y ahí se coloca la razón social acompañada del domicilio fiscal, y una vez que tengo el domicilio fiscal, coloco también el país de origen. ¿Cómo coloco el país de origen? Siempre en texto, con las leyendas hecho en, fabricado en, producto de, producto elaborado en, o se pueden usar también algunos gentilicios que obviamente estén permitidos y que también pues sean válidos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, algún producto que viene de la India, no le voy a poner producto indio, ¿no? Sino que le voy a poner producto hindú, y así sucesivamente, producto mexicano, producto estadounidense, producto español, y así sucesivamente. Pero mucho cuidado. Cuando yo tengo el logo hecho en México, el logo hecho en México por norma no es obligatorio. Este logo hecho en México, que es el que estoy señalando en estos momentos con el puntor, con el láser, perdón, este logo hecho en México está regulado, y está regulado por la Secretaría de Economía, y solamente los entes autorizados por la Secretaría de Economía pueden otorgar este logo. Y este logo, repito, no es obligatorio, pero sí requiere un permiso especial. ¿Cómo sé o a quién acudo para poder obtener este logo? A la página de la Secretaría de Economía hay un apartado que dice logo hecho en México, y ahí vienen todos los requisitos que necesito para poder obtener este logo. Si yo quiero obtener el logo,
y si la Secretaría de Economía o el ente acreditado me lo autorizan, tengo que colocar el logo con los cuidados de diseño que me pide la misma secretaría, pero adicional, sí me veo obligado a colocar de manera textual, hecho en México, producto de México, elaborado en México, producto mexicano o la leyenda correspondiente, aunque yo tenga el sello, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con este logo hecho en México. Y finalmente, como puntos obligatorios, tenemos estos adicionales que acaban de aparecer en pantalla, que es el lote, la fecha de caducidad o de consumo preferente. Lote me sirve por temas de trazabilidad. No hay un código específico, puede ser código alfanumérico, letras, números, solo números o un mix de letras y de números. Pero este código, yo como productor, yo lo defino y esto me sirve a mí como trazabilidad cada que yo elaboro un producto. Entonces, cada que yo elaboro un producto, este código tiene que cambiar, ¿vale? Por temas de trazabilidad. Y la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente pueden ir en cualquier parte de nuestro empaque, pero sí tiene que estar colocada la leyenda que esa fecha es o de caducidad cuando el producto tiene una duración menor a los 3 meses y que puede ocasionar un daño a la salud si no se cumple esa fecha, después de esa fecha, perdón. Ejemplo, los productos frescos como la carne, la leche, algunos productos lácteos necesitan una fecha de caducidad porque se descomponen muy rápido y después de esa fecha pueden generar una afección a la salud. Y por otro lado, la fecha de consumo preferente es aquella fecha que una vez que pasa esta fecha, puede tener mi producto una alteración, sí, pero no va a afectar al consumidor. ¿Por qué? Porque la alteración principalmente es de carácter sensorial. Ejemplo, los chocolates, después de un tiempo, me regalan a mí una taza con chocolates. Yo guardo la taza y después de mucho tiempo me acuerdo que tengo los chocolates, los saco y aprecio que el chocolate ya no está brilloso, está opaco, lo pruebo y sabe un poco rancio. Ese tipo de alteraciones no afectan a la salud del consumidor, son solamente temas organolépticos y se utiliza la fecha de consumo preferente, ¿vale? Esa es la diferencia entre estos 3 criterios, estos últimos 3, porque estos se van a estar colocando en cualquier parte de nuestro empaque, pero es importante que la leyenda siempre los acompañe. Y finalmente tenemos el código de barras. El código de barras por norma no es obligatorio, sin embargo por tema comercial se agrega. Aquí tienen que acudir al ente que está obviamente acreditado, que puede otorgarles este código, que es a través de GC1 México, y ellos les van a hacer una serie de cuestionamientos y al final una serie de documentos y al final pues les van a otorgar el código. El código no lo van a poder descargar de internet, es decir, que si yo lo pongo en Google, código de barras, veo el primero, lo descargo y lo pego en mi empaque, no va a ser válido. ¿Por qué? Porque GC1 otorga un código particular a cada uno de los productores y también dependiendo del tipo de productos que tengan. Dudas ya muy particulares del código de barras se pueden acercar justamente con la gente de GC1 para este propósito. Importante mencionar, ya que revisamos como los puntos obligatorios que me pide la norma, importante mencionar a qué productos sí le aplica y a qué productos no le aplica la 051. La 051 no le va a aplicar a los productos a granel, es decir, aquellos que se pesan y se miden en presencia del consumidor, a los productos empacados en punto de venta, como por ejemplo, cuando yo voy al súper y tomo las piezas de pan que yo necesito, agarra la persona que está, el trabajador, lo mete en una bolsa de papel, me pone una etiqueta y me lo entrega dependiendo del número de piezas que yo me lleve. Ese es un producto empacado en punto de venta y a este tampoco le va a aplicar la 051.
tampoco a bebidas con un contenido alcohólico, como les decía yo hace un momento, por arriba del 2%, porque entonces ya se considera una bebida alcohólica. Tampoco aquellos productos que determina la autoridad, como por ejemplo en los suplementos alimenticios no están sujetos a la 051 y por eso es que no les va a aplicar esta normativa. De hecho, a los suplementos alimenticios les aplica lo que es el reglamento de control sanitario, el acuerdo de aditivos y coadyuvantes y sí algunos criterios quizás de la 051 para poder determinar el tamaño del nombre del producto, la declaración nutrimental, pero en particular, de hecho, a través de la página de la COFEPRIS pueden consultar estas regulaciones. Ya de hecho hay un manual exclusivo para los suplementos alimenticios, pero la 051 quedaría por fuera de estos productos. Ahora, importante mencionarles a través de esta diapositiva que la 051 se acompaña de normativas adicionales. Es decir, se compone de más de una normativa que son las que vemos en pantalla. Entonces, siempre que ustedes recurran a la 051, es importante que tomen en cuenta todas estas normativas que se están presentando en pantalla. ¿Por qué? Porque son normativas complementarias. Y si ustedes se fijan, vemos desde las tolerancias para el contenido neto a través de la 002, vemos las unidades de medida a través de la NOM 008, que aquí muchas veces cometen el error de colocar gramos, miligramos en mayúsculas, con espacios, entre otros errores. A través de la 008 voy a poder revisar cómo es la correcta declaración. Si yo quiero darle un plus a mi producto diciendo que es sin calorías, sin azúcar o algún otro tipo de propiedad, tengo que recurrir, por otro lado, a la 086 y a través de la 086 voy a encontrar los límites para poder determinar si mi producto cumple con estas especificaciones de modificación en su composición y puedo utilizar esos claims o de plano mejor los elimino o modifico mi formulación. Por otro lado, tenemos lo que es la 030 y ojo, la 030 se vuelve base para la modificación de la norma porque muchos criterios están basados en esta normativa, principalmente en tamaños. En temas de tamaños, la NOM 030 es súper importante. Y finalmente vemos la 051 acompañada de la modificación. ¿Por qué la coloco en dos ocasiones? Si ustedes ven aquí en pantalla de su lado derecho, está colocada en dos ocasiones. Porque hay criterios que no se modifican. Desde la versión 2010 siguen estando los mismos criterios y por otro lado en la versión 2020 viene colocado todos los cambios que vamos a ir revisando de manera general en estos momentos, ¿vale? Como saben, hay fases para el cumplimiento, son 3 fases. Vamos a ver este pequeño y rápido video, justamente donde vamos a ver englobadas las fases para este cumplimiento del etiquetado.
Y bueno, como saben, y como lo vimos en el video, son 3 fases de cumplimiento. Actualmente nos encontramos en la fase 1, pero como mencionaba Lupita en un inicio, estamos por entrar ya este año en una fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en esta segunda fase, los criterios para la evaluación de los octágonos son diferentes, como lo veíamos en el video. En una etapa inicial, solamente era lo que tú vas añadiendo, los perfiles, es decir, la manera de evaluar si me aplicaba o no me aplicaba un octágono, era de cierta manera, y ahora en una tabla, en una fase 2, migramos a una segunda tabla, que es la que estamos viendo en pantalla. Es decir, que a partir del 1 de octubre de este año hasta el 30 de septiembre del 2025, nosotros vamos a tener que estar utilizando esta tabla para la evaluación de los criterios para ver si me aplica el exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o el exceso de sodio. Y ¿cómo va a ser esto? Bueno, la norma me dice, en una segunda fase, solamente para poder evaluar los nutrimentos críticos que yo tengo en mi producto, si yo agrego azúcares añadidos, es decir, que no forman parte del producto, entonces solamente voy a evaluar azúcares y calorías. Si yo agrego grasas, entonces solamente voy a evaluar las grasas saturadas, las grasas trans y las calorías. Fase 3, donde ya agregue o no agregue, yo voy a tener que hacer la evaluación entonces, en mi producto. Pero ahorita en una fase 2, solamente lo que yo añado es lo que voy a estar yo calculando con base en esta tabla. ¿Dónde encuentro esta tabla? En los apéndices normativos de la modificación de la 051, en el apartado justamente que nos habla de las fases, ¿vale? Esta tabla 6, si ustedes revisan la que teníamos en una etapa 1, sí hay criterios que se modifican, entonces no se confíen. La tabla entre la fase 1, 2 y 3 sí cambian entre sí. Criterios pequeños, pero sí hay modificaciones entre sí. Entonces es importante que siempre que cambiemos de fase, siempre evalúen esta tabla para ver qué criterios son los que van a aplicar. Hasta el momento no hay cambios en la evaluación de estos criterios críticos. Es decir, que hasta el momento estos son los elementos que voy a tener que considerar para la evaluación de mi producto en una fase, repito, número 2, que entra en vigor a partir del 1 de octubre de este año. Y hasta el momento, importante mencionar, no hay prórroga. Es decir, que ustedes desde este momento pueden comenzar ya a trabajar en sus empaques para que a partir del 1 de octubre puedan ustedes justamente cumplir con estos nuevos criterios. Repito, hasta el momento no se ha publicado ningún tipo de prórroga. La instrucción de manera general para todos los productores es que a partir del 1 de octubre todos entren de lleno a fase 2, ¿vale? Hablábamos también, dejando atrás un poquito los criterios de la tabla 2, de la tabla 6, perdón, para la fase 2 y un poquito las fases, es importante que sepamos y que tengamos en cuenta que los cambios en el nombre del producto, en cómo declarar la tabla, etcétera, siguen igual. Y justamente vamos a hacer un repaso muy rápido de esta información. Es decir, el nombre del producto se sigue colocando en el panel principal de exhibición en negritas con un tamaño mínimo de la altura que se destina al contenido neto con base en la NOM 030, que si recuerdan les decía yo que la NOM 030 era fundamental para esta nueva modificación de la norma y se coloca en línea paralela a la base del empaque. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a poder usar ondas, no voy a poder usar leyendas horizontales, perdón, diagonales, no voy a poder usar cualquier tipo de forma que no me permita a mí como consumidor, de manera, vamos a ponerle lineal, poder revisar de lo que se trata mi producto. Ni siquiera, aunque coloque yo un banderín con las letras horizontales
y abajo coloca el nombre del producto de manera adecuada. Y esto se los menciono porque hace poco tuvimos el caso de uno de nuestros clientes que sí tuvo la observación por parte de la autoridad, donde tenía un banderín y aunque el banderín tenía el nombre en diagonal y abajo cumplía con el criterio que nos pide la norma de línea paralela a la base, como está el diseñado el envase, se lo marcaron como observación. Entonces, mucho cuidado con el uso de banderines. Si van a usar banderines, sí úsenlos, pero que el nombre siempre permanezca de manera lineal y que no tenga ningún tipo de ondulación o ningún tipo de posición que no permita su fácil lectura, aunque ustedes en otra parte del panel principal de exhibición estén declarándolo de manera adecuada, ¿vale? Y también una observación adicional que como tal no está muy explícito en la norma, pero que ya sí está siendo evaluado por parte de la autoridad, es la tipografía. Utilicen una tipografía que sea la misma que están empleando para el contenido neto. Hemos tenido casos de clientes donde sí se les ha marcado esta observación, que la tipografía debe de ser igual a la del nombre del producto para el contenido neto. Justamente la intención es garantizar la misma visibilidad, ¿vale? También tenemos aquellos productos imitación, como saben, ya no hay productos que se van a llamar estilo, tipo, etcétera. Aunque ahorita los hay en el mercado, el deber ser es que ya no existan y que se denominen productos imitación. ¿Por qué son imitación? Porque no tienen los elementos necesarios para poderse llamar el producto que dicen ser. Ejemplo, los quesos. Si yo, en lugar de agregar grasa propia de la leche o grasa butírica, y agrego grasa vegetal, agrego algún saborizante, agrego algún aditivo adicional, deja de considerarse como tal un producto que le aplique esa norma y se convierte en un producto completamente diferente y se convierte entonces en un producto imitación. Estos productos, recordemos, deben de llevar la palabra imitación en mayúsculas, en negritas, antes del nombre del producto y como lo vemos en pantalla, en un tamaño del doble de la denominación. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi producto es un queso panela, mi nombre del producto es queso panela. Por la NOM 030 sucede que me aplica por las dimensiones de mi empaque una altura de 3 milímetros, pero sucede que es un producto imitación. Al ser un producto imitación necesita llevar antes del nombre del producto la palabra imitación en negritas, en mayúsculas y con el doble de tamaño, que en este caso sería de 6 milímetros de altura. Y se posiciona todo esto de imitación con el nombre del producto en la esquina superior izquierda de mi empaque. Esa es la posición, esquina superior izquierda cuando tenemos productos imitación. ¿Por qué no a la derecha? Porque a la derecha vamos a tener los octágonos y las leyendas adicionales. Entonces, en la palabra imitación, junto con el nombre del producto, se coloca en la esquina superior izquierda, siempre y como les mencionaba, las palabras estilo, tipo o cualquier leyenda análoga desaparecen en su totalidad. Esto no va a aplicar a productos con denominación de origen, porque los productos con denominación de origen sí o sí deben de cumplir con los criterios específicos. Tenemos también como un criterio nuevo, esto no es nuevo de fase 2, esto ya es desde la fase 1, el uso de la contraseña oficial, y aquí hay mucha confusión. ¿Cuándo voy a utilizar la contraseña oficial y cuándo no? No, ojo, no la voy a utilizar si la norma oficial mexicana que le aplica a mi producto no me la exige. Pero si me exige la norma oficial mexicana que le aplica a mi producto el uso de la contraseña, entonces ahí sí. ¿Qué quiere decir esto de la norma que le aplica a mi producto? Ejemplo, para chocolates tenemos la NOM 186, para la sal tenemos la NOM 040, para el arroz del estado de Morelos, que es el ejemplo que estamos viendo en pantalla, tenemos la NOM 080. Esta NOM 080, de manera textual, en el apartado 8.3, me está exigiendo el uso de la contraseña oficial y aquí les coloco el párrafo como tal.
que nos indica todo el arroz del estado de Morelos debe ser identificado con la contraseña oficial en términos de la NOM 106. Si se fijan, esta NOM 080 que aplica solamente para el arroz del estado de Morelos, sí me está exigiendo el uso de la contraseña oficial. Entonces, como me lo está exigiendo, tengo que recurrir a la NOM 106 para ver qué reglas o a qué entes tengo yo que acudir para poder obtener la contraseña. ¿Y qué es la contraseña? Este logo NOM que se ve aquí en pantalla. Este logo NOM es la contraseña oficial y ya que obtuve la acreditación para esta contraseña, entonces la voy a colocar en mi empaque acompañada de la clave o el código de la norma que le aplica. Ejemplo, en este caso sería la clave o el código 080 porque la NOM que me está exigiendo el uso de la contraseña es justamente la 080, ¿vale? ¿Qué me permite la contraseña oficial? Determinar que mi producto o confirmar más bien que mi producto cumple con las disposiciones que están descritas en la norma oficial mexicana que le aplica. Oye, Dray, pero pues mi producto es chocolate y pues aunque la norma no me lo exija, yo quiero obtener la contraseña oficial. ¿Se puede? Realmente solamente en temas de etiquetado bajo NOM 051 es solamente si la norma oficial que le aplica a tu producto te lo exige, solamente bajo ese criterio vamos a obtener la contraseña oficial. Otro de los cambios que bueno, ya no están cambios porque ya se está implementando, es el tema de los azúcares añadidos. Recordemos, los azúcares añadidos son todos aquellos que yo agrego o añado a mi producto y solamente contemplan monodisacáridos, los jugos de frutas u hortalizas y estos se van a estar declarando en los ingredientes ya de manera obligatoria, a su vez también en la tabla nutrimental, pero en los ingredientes se declara de la siguiente manera. Tengo yo que colocar la leyenda azúcares añadidos, abrir un paréntesis y enlistar todos los azúcares que contiene mi producto. ¿Cuál es el orden? Orden decreciente. Es decir, el que está en mayor presencia al que está en menor presencia. Si solamente tengo uno, solamente coloco ese azúcar que yo estoy teniendo en mi formulación. ¿Qué pasa si tengo más de un azúcar? ¿Dónde lo voy a colocar? Bueno, si mi producto tiene más de un tipo de azúcar, como lo vemos en el ejemplo en pantalla, los que están marcados en rojo, tengo yo que hacer una sumatoria de estos azúcares. ¿Para qué? Para que al final yo defina la posición que van a tener en mi lista general de ingredientes, como lo vemos en pantalla. Si ustedes ven la lista del lado derecho y aprecian la lista del lado izquierdo, pues la posición es completamente diferente. ¿A qué me refiero? Que en el ejemplo en rojo tenemos el azúcar en una segunda posición y casi al final de la lista tenemos el jarabe de maíz. En comparación con la lista del lado derecho en azul, vemos que ya están agrupados con la leyenda azúcares añadidos, abrí mi paréntesis, coloqué en primera posición el azúcar, porque el azúcar es el mayoritario, y en segunda posición el jarabe de maíz. Oye, Doray, pero ¿por qué le diste en tu lista general de ingredientes la posición después de la leche? Porque sucede que yo hice la sumatoria y en la sumatoria general de mi formulación, estos azúcares tenían la posición número 2 como ingrediente mayoritario. Entonces, por eso es que están colocados de esta manera, ¿vale? Agrupados en orden decreciente y dentro de mi lista de ingredientes. Es importante mencionar que si yo tengo, si yo requiero darle ese plus a mi producto de algún tipo de certificación, como por ejemplo kosher, halal, producto orgánico, por ahí había una certificación de Mayacert para los productos de chocolate. Necesito obviamente obtener los permisos, es decir, no puedo yo descargar los logos y pegarlos a mis empaques. Necesito yo obtener los permisos por los entes acreditados y en comparación con otro tipo de menciones, aunque yo tenga un octágono en mi empaque,
puedo utilizar estas certificaciones. Ojo, siempre y cuando sean certificaciones de carácter no nutrimental, es decir, que no se relacionen para nada con los octágonos. Ejemplo, cuando hablamos de un producto kosher o de un producto halal, quiere decir que han pasado por un tema de evaluación principalmente religioso y que al final, pues mi producto cumple con las disposiciones de estos entes y que sí puedo nombrarlo como tal. Pero, por ejemplo, si yo quiero obtener o si yo quiero decir bajo en calorías y le hago un círculo gigante y le pongo bajo en calorías, pero sucede que arriba tengo el octágono exceso en azúcar y exceso en calorías, pues obviamente ahí vamos a caer en contradicción y este tipo de menciones no se podrían realizar. Pero como estas menciones de orgánico, kosher, halal, etcétera, no están relacionadas con lo nutrimental, sin restricción las puedo utilizar. Cuando hablamos de la declaración nutrimental, tenemos por otro lado que, como decíamos en un inicio, el título correcto es declaración nutrimental y voy a hacer toda mi declaración por 100 gramos de producto o 100 mililitros de producto, según corresponda, y voy a resaltar en negritas 5 criterios críticos, que son el contenido energético, el contenido de grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares añadidos y el sodio. Estos 5 criterios se resaltan en negritas en mi tabla nutrimental y el contenido energético, además de declararse por 100 gramos de producto, se va a declarar por el contenido del envase. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi envase tiene 250 gramos, voy a hacer mi declaración solamente del contenido energético de manera obligatoria por 100 gramos y por 250 gramos, ¿vale? Opcional, hacer la declaración por envase y por porción. Esto ya es opcional, pero de manera obligatoria toda mi tabla por 100 gramos o 100 mililitros. Y con esto tenemos que en la tabla resaltábamos 5 elementos críticos. Estos 5 elementos críticos, si ustedes se fijan, son los 5 octágonos que aparecen ahora en nuestros empaques, que son exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans y exceso de sodio. Estos 5 nutrimentos críticos se van a estar posicionados en la esquina superior derecha de nuestros empaques, siempre y cuando aplique conforme a la evaluación de la tabla 6, según la fase, y siempre debemos de cuidar el orden. El orden es de izquierda a derecha de la siguiente manera. Primero se va a posicionar el de calorías, después el de azúcares, después el de saturadas, después el de trans y después el de sodio. Esa es la posición de izquierda a derecha. Y hay que cumplir con los tamaños y las posiciones que nos pide la norma. Hemos visto ahora empaques que traen este sello con este número. Este sello con este número quiere decir que hay empaques que cumplen con ciertas restricciones, que es muy pequeño, que la norma me permite que coloquen el octágono con un número según el sello que le aplique, que le o les aplique según corresponda. Ojo, son envases muy pequeños, como por ejemplo los dulces, que la dimensión, pues por lo general un dulce es muy chico el empaque, muy pequeñito el empaque, a estos se les permite el uso de estos sellos. O por ejemplo, en algunas bebidas que la botella es muy pequeña, se les permite colocar el uso de este octágono con el número. O aquellas bebidas que en la tapa o en la corcholata coloquen toda esta información nutrimental y que además coloquen toda los datos y que el envase sea retornable, se permite el uso solamente del octágono con el número. Hay que cuidar muy bien las reglas. ¿Dónde las encuentro? En la modificación de la norma, en el apartado de la información nutrimental complementaria, ¿vale? Hay productos que se van a ver exentos de estos octágonos y la norma nos permite colocar la leyenda. Este producto no contiene sellos ni leyendas. ¿Dónde se va a colocar esta leyenda? En el panel de información, en un tamaño no mayor al que le estoy destinando al contenido neto con base en la NOM 030
y no puedo hacer mención a los octágonos o a las leyendas precautorias según corresponda. Es decir, que solamente debo de declarar el texto: este producto no contiene sellos ni leyendas. Las leyendas mencionábamos contiene edulcorantes, no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños. Y ¿dónde se va a posicionar estas leyendas? En la esquina superior derecha. Si tengo octágonos, se coloca en la parte inferior de los octágonos, y debo de cuidar también el tema de diseño. ¿Dónde cuido esta parte? ¿Dónde la reviso? En los apéndices normativos de la modificación de la norma, en el apéndice, en la figura A4 y A5. En tema de publicidad, y ya con esto estaríamos cerrando esta breve sesión, tendremos que, como sabemos hasta el momento, no podemos utilizar personajes, promociones, cualquier tipo de declaración que atraiga la atención del consumidor y que haga referencia a cualquiera de nuestros octágonos, si es que tenemos. Esto en un inicio se creía que solamente era para los productos infantiles, pero la realidad es que la autoridad está buscando a todos los productos en general. Entonces, si a mí me aplica un octágono o las leyendas de edulcorantes o de cafeína, no voy a poder utilizar estos elementos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces caemos en contradicción. Ejemplo, y lo vemos aquí en la figura de la bebida. De arriba yo tengo exceso de calorías y exceso de azúcares. Y abajo tengo un círculo con un tache que dice bajo en azúcar. Si se fijan, cae en contradicción, que es lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque por un lado tengo el exceso y por otro lado estoy diciendo que es bajo en, y esto no está permitido y puede ser sancionable. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mención a un octágono y además la información no es verídica, es contradictoria. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aunque por NOM 086 y aunque yo haya reformulado, sí tengo una reducción de azúcar, pero sucede que tengo exceso de D, entonces no voy a poder hacer ese tipo de menciones. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de declaraciones que estamos haciendo. Mismo caso con los personajes, mismo caso con las promociones y también con tema de propiedades que de repente le damos a nuestros productos. Y algo nuevo, esto salió el año pasado, finales del año pasado, pero ya entró en vigor a partir del 8 de marzo de este año, es la Ley General de Salud en materia de publicidad. Ya sufrió modificación, ya está en vigor. ¿Y esto qué implica? La Ley General de Salud en materia de publicidad anteriormente no estaba a la par de la modificación de la norma de la 051. Ahorita ya se alineó en este tipo de criterios que veíamos anteriormente de los personajes, de la declaración de propiedades, etcétera, ya están alineados. Y en el título tercero, en el capítulo 1, en el artículo 22, vamos a poder encontrar que así como la modificación de la norma no se permite el uso de personajes, no se permite el uso de propiedades, que digan que mi producto es un super plus o que tenga promociones y que tenga los octágonos, etcétera, todo esto ya está alineado. ¿Dónde lo pueden encontrar? A través de la página del Diario Oficial de la Federación. Y este tema muy particular de la publicidad en alimentos y bebidas no alcohólicas, incluyendo los suplementos, lo van a poder encontrar en el artículo 22 del título tercero, capítulo 1 de esta ley. Y les coloqué de manera textual los 6-7 puntos que abarcan este rubro de publicidad, que justamente están ligados a el tema de la publicidad. Y para poder publicitar nuestros productos, principalmente en medios impresos, medios digitales, medios televisivos, etcétera, ya voy a necesitar un permiso exclusivo. Este permiso lo va a otorgar la COFEPRIS y a través de la COFEPRIS es que ellos van a hacer la evaluación del tipo de publicidad que se quiera colocar
y si es aceptada, se les va a dar un registro específico y ese registro es el que se va a tener que utilizar para poder publicitar nuestros productos en este tipo de medios que anteriormente no estaba controlado. Y esto es que, por ejemplo, en el empaque no veíamos la promoción del cupón de 50 pesos, pero en la tele salía un personaje y el personaje abría la bolsa, sacaba el cupón y me hacía la promoción del producto, ¿no? Entonces, esto ya está alineado y se supone que esto ya debe de estar desapareciendo, ¿vale? Para alinear la modificación de la 051 con la Ley General de Salud en materia de publicidad. Esto, repito, ya entró en vigor a partir del 8 de marzo de este año. Y por último, ¿cómo voy a poder evaluar la conformidad? La modificación de la norma me indica que a través de las constancias de conformidad por entes acreditados o avalados por la Dirección General de Normas y la Secretaría de Economía, incluyendo la entidad mexicana de acreditación, por un dictamen de cumplimiento, que el dictamen solamente aplica cuando yo traigo producto de fuera y que en territorio mexicano se va a etiquetar a través de la autoridad competente, que puede ser la Dirección General de Normas o la COFEPRIS. Estos entes a nivel nacional son los entes que están ahorita en mayor vigilancia de la 051 y en punto de venta puede acudir la Profeco también a evaluar nuestra conformidad de etiquetado. El tema de las constancias y del dictamen son de carácter opcional, no son de carácter obligatorio. Esto es importante resaltarlo. Y las autoridades, si ustedes acuden a COFEPRIS a hacer la evaluación de sus productos, es importante comentarles que el tiempo de respuesta sí puede ser un poco más largo. Por lo general, bueno, antes de pandemia tardaban de 3 a 6 meses más o menos. Entonces, pues sí son tiempos considerables cuando nosotros acudimos a la autoridad, porque bueno, recordemos que COFEPRIS no solamente evalúa tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, sino que también evalúa otro tipo de productos. Entonces, pues bueno, sí los tiempos de respuesta se extienden por esta razón. Con esto estaríamos cerrando esta breve sesión. Sé que es demasiada información, traté de englobar los criterios lo más que se pudo, pero espero que les haya servido esta información que estuvimos revisando, evaluando. Cualquier duda o pregunta, si es que no tuviéramos oportunidad de revisarlas en esta sesión de preguntas y respuestas, con mucho gusto les coloco mis datos en pantalla. Cualquier duda, pregunta, se pueden acercar a una servidora y con mucho gusto podemos revisar sus inquietudes o cualquier tipo de situación que se presente con sus productos. Recordarles, fase 2 inicia a partir del 1 de octubre de este año 2023, acaba hasta el 30 de septiembre del año 2025. Es decir, tenemos 2 años para hacer la transición y hay que estar, como recomendación, hay que estar muy al pendientes de todos los medios oficiales de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, COFEPRIS y el Diario Oficial de la Federación, por si es que se llega a presentar algún cambio o inclusive alguna prórroga adicional. ¿Por qué? Porque las industrias ahorita, muchas están interesadas en meter algunos amparos para que pues les dé tiempo de terminar todo el tiraje que tienen o que tienen en producción desde el año 2020 hasta ahorita para poder entrar a fase 2. Entonces, pues bueno, la recomendación es esa, estemos atentos, estemos pendientes y consideren que la Ley General de Salud en materia de publicidad ya es completamente nueva y que ya entró en vigor a partir del 8 de marzo de este año. ¿Vale? Y pues bueno, no sé, sin más preámbulos, creo que sí tenemos algunas preguntas y respuestas. No sé si tengamos tiempo para resolver algunas, Lupita. Sí, Ode, si te parece, damos 5 minutitos para abordar algunas preguntas porque podrás ver en el chat son bastantes, pero podremos empezar a dar lectura a algunas de ellas. Claro. Si quieres, te las voy compartiendo. Tú también tienes visibilidad, pero para que te sea más sencillo. Em,
Justo Hugo Ramos nos pregunta qué alérgenos están regulados en México. ¿Hay alguna norma, ley o reglamento distinta a esta que los regula? Solamente la 051, en la modificación de la norma vas a encontrar todos los alérgenos alimentarios, que principalmente son nueces, cacahuates, bueno, nueces de árbol, cacahuates, el gluten, el tema de la soya, los sulfitos en concentraciones mayores de 10 miligramos por kilogramo, no recuerdo bien la concentración. Vamos a encontrar también mariscos, pescados, moluscos, todos aquellos que puedan causar hipersensibilidad, como por ejemplo algunos colorantes, como lo es la tartrazina. Vamos a tener también algunas excepciones, principalmente en derivados de la soya, y todos estos los encuentras en la modificación de la norma, en la modificación, ojo, en la modificación de la 051, en el apartado de alérgenos. Te daba lectura de la pregunta de Miriam Bucio, en donde ella pregunta sobre el etiquetado y normatividad en pantuflas y productos térmicos de aromaterapia. Si pudieras comentar algo al respecto, comenta. Ok, productos que no tengan una normativa como tal, la NOM 050 nos habla del etiquetado general de productos y a través de esta norma vas a poder encontrar los criterios que necesitas para los productos que manejas. La NOM 050. Perfecto, ahí está, para que tome nota nuestra asistente Miriam. La siguiente es Hugo Ramos. Frutas y vegetales empacadas están regulados por esta NOM. Zarzamoras empacadas en clamshells dentro de una caja de cartón o aguacates empacados a granel en una caja de cartón. No, mientras estén empacados a granel, no necesitas cumplir con la 051. Además, tampoco te va, mientras solo sea el producto fresco, no te van a aplicar la declaración nutrimental ni los octágonos. Entonces, prácticamente con que en tu caja general coloques el nombre, la cantidad de producto que tienes y bueno, el tipo de producto que tienes y la cantidad, prácticamente estaríamos cumpliendo, incluyendo algún responsable si es que se llegara a presentar alguna falla, pero como tal, la 051 no te aplicaría porque como veíamos en un inicio, se consideraría, puede considerarse como producto a granel o como un producto que, bueno, no va a ser destinado a un anaquel como tal. Esa es una diferencia entre este tipo de productos. Como no se va a exhibir en un anaquel y si, aunque tú exhibas la caja, si la gente toma las piezas y las pesa y se las lleva, sería un producto a granel. Entonces no te aplicaría la 051. Perfecto, muchas gracias, Ode. Cristi nos pregunta, ¿cuál sería la NOM que aplique para bebidas alcohólicas? Ok, la NOM para bebidas alcohólicas sería la 142, es NOM 142. Cuando tenemos, por ejemplo, bebidas como el mezcal, sería la NOM 070, si mal no recuerdo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Eh, Hay una siguiente pregunta. Bueno, han estado preguntando de si la presentación puede ser compartida hacia Sí, claro, nuestros sin problema. ponentes. De Sí, todas ya maneras, me va a llegar. muy bien, muchas gracias. De todas maneras, esta grabación, bueno, este webinar está también siendo grabado y lo vamos a estar subiendo próximamente al canal de YouTube de GC1. Entonces, para que ahí puedan estar también pendientes. Em, ¿Qué pasa con, Felipe nos pregunta, qué pasa con los productos artesanales de emprendedores que no cumplen con esta información? ¿Están en riesgo? Sí, desafortunadamente sí, aunque actualmente hay ciertos estados que están justamente impulsando a los pequeños emprendedores.
Es importante hacerles saber que la 051, aunque seamos un pequeño productor, mediano o grande, sí nos va a aplicar, sobre todo cuando el producto está exhibido en un punto de venta. Ahí es donde, pues sí, la autoridad corre el mayor riesgo de que la autoridad te evalúe. ¿Por qué? Porque inclusive hasta en las tienditas, las pequeñas tienditas, la autoridad puede llegar a hacer la evaluación de esta normativa. Entonces, sí es importante que aunque seamos un pequeño productor, y por muy sencilla que sea nuestra etiqueta, tratemos de colocar todos los elementos obligatorios. Perfecto, muchas gracias. También han estado preguntando si nosotros como GES1 México damos el servicio de análisis de alimentos. Les comento que no, nosotros no tenemos ese alcance y no somos especialistas en esto. Sin embargo, empresas como Intertech u otras empresas también les pueden ayudar a apoyar con esta parte del análisis de las tablas también nutrimentales, etcétera. Pero GES1 México no ofrece ese análisis porque he visto varias preguntas. Vamos a ir cerrando. Gabriela Osuna, la miel de abeja siendo mono, ingrediente y natural, ¿en etiqueta sufre algún cambio en la fase 2? No, porque no le aplican los octágonos. La miel, al ser, como bien mencionas, Gaby, al ser ingrediente único, se ve exento tanto de la tabla nutrimental o de la declaración nutrimental como del uso de los octágonos. Entonces, en este caso, en fase 2 no se vería modificada y seguiríamos con los mismos criterios que hasta el momento llevamos en fase 1, salvo que la miel se agregue como un ingrediente. Bueno, ahí ya tiene que cumplir con otros criterios. Pero si tú comercializas la miel pura así en un frasquito, en ese caso no sufre ninguna alteración. Perfecto, muchas gracias. Y hay una pregunta genérica, pero creo que es también importante. ¿Qué pasa con las marcas de mezcal? Nos pregunta Estefanía. Ok, en el caso del mezcal tenemos una normativa muy específica, como les mencionaba, es la NOM 070. Aquí no le aplicaría la 051. La 070 se enfoca exclusivamente en mezcal y depende también el tipo de mezcal que se tenga, son las disposiciones que se tienen que cumplir. Ejemplo, mezcal ancestral, mezcal añejo, en barrica, todos esos criterios para poder nombrar el producto y también para poder determinar la denominación de origen están especificados en la NOM 070 exclusiva para mezcal. Perfecto. Y continuando, inclusive ya para ir cerrando, Ode, hay otra pregunta también referente al tema de bebidas alcohólicas. Enrique nos pregunta el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan uno o más sellos en su etiquetado y se publiquen en Internet o plataformas digitales deben contar con un permiso de publicidad otorgado por COFEPRIS, mismo que deberá ser solicitado por los anunciantes, quienes tendrán la obligación de presentar al medio de difusión o plataforma digital una copia certificada de la carátula del permiso correspondiente. La reforma entrará en vigor el 8 de marzo del 2023 y la solicitud de dichos permisos estará sujeta a los lineamientos que expida COFEPRIS, los cuales hasta el momento no han sido emitidos por la autoridad. Sí, como les mencionaba, justamente modificación en temas de publicidad, principalmente en estos medios pues ya digitalizados, en algunos impresos, que justamente Cofepris es quien lo va a regular. La publicación y el seguimiento, aunque la normativa ya entró en vigor el 8 de marzo, se puede dar a través del Diario Oficial de la Federación y también a través de los medios digitales de Cofepris se va a poder revisar esta información. Es importante mencionar que hasta el momento todavía no hay ningún criterio no de excepción o de prórroga. Hasta el momento la autoridad no lo ha emitido. ¿Por qué? Porque ya está publicado la ley de manera oficial, pero sí hay que esperar la publicación del Diario Oficial de la Federación con todos los criterios obligatorios, incluyendo en tema de COFEPRIS los lineamientos que estos indiquen. Todo esto en el Diario Oficial de la Federación le podemos ir dando el seguimiento.
Perfecto, pues muchas gracias, Ode. La verdad es que creo que quedan bastantes preguntas todavía por responder. Sin embargo, pues estás aquí compartiendo también tus datos para que puedan ponerse en contacto contigo. Y bueno, esta información la estaremos replicando también a través del video y con gusto también puedo compartir la información que Ode hoy ha expuesto una vez que nos comparta su presentación. Y no sé si quisieras agregar algo más o de antes de dar por concluido esta sesión. No, al contrario, agradecer a todos su asistencia. Esta sesión se enfocó principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Por ahí veía algunos productos que no son de este ramo, pero por ejemplo, la 051, reforzarles que no aplica para suplementos alimenticios, no va a aplicar por ahí a dermocosméticos, a las pantuflas que veíamos hace un momento. Estas son otras normativas. Y suplementos es la Ley General de Salud, les aplica también el reglamento de control sanitario y por último el acuerdo de aditivos y coadyuvantes. En dermocosméticos tenemos una norma para productos cosméticos específica. Ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo muy bien el número de la norma, pero sí hay una norma para cosméticos específica, que esa también la pueden consultar. Y pues finalmente agradecerles a todos su participación. La información se les va a hacer llegar a través de GC1 México, con mucho gusto. Y cualquier duda, pregunta, reiterarme a la orden, no sin antes agradecer también a GC1 México la invitación y pues reiterarme a la orden. Y muchas gracias, chicos. Pues muchas gracias también en nombre de Jesús No México, a Intertech y sobre todo a ti, Ode, por haber traído esta sesión de preparación ya para esta segunda fase. Seguramente tendremos, yo creo que más sesiones porque creo que es un tema, como bien dices, bastante extenso y que se puede ir abordando en diferentes sesiones. Agradecemos a todos su participación. Los invitamos al siguiente webinar, que es en punto de las 11:30 de la mañana. Estaremos hablando en un tema totalmente diferente sobre el tema de nuevos marketplace en México y con mucho gusto los esperamos. Muchas gracias, Oda, y que tengan excelente día. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.